Desde tiempos inimaginables, mucho antes de que el ser humano imaginara siquiera su propio origen, ya palpitaba en el universo una realidad invisible, intensa y misteriosa. El relato que vamos a compartir hoy no es solo una leyenda ni un cuento moral, es un eco profundo que resuena en lo más hondo de nuestra alma, invitándonos a mirar con otros ojos el poder y el propósito de esos seres celestiales que habitan más allá de nuestra comprensión cotidiana. Los ángeles no son figuras decorativas que adornan sueños o fantasías. Son guerreros portentosos, custodios de reinos invisibles que existen justo en los bordes de nuestra realidad. Imagina por un momento el vacío, la nada absoluta, un escenario sin tiempo ni historia. Allí, en un suspiro que no se puede contar, nació una luz primera, una decisión divina de poblar el cosmos con energías puras, voluntades dispuestas a servir al Supremo sin titubeos. La mente humana lucha para entender cómo era ese orden original. No había civilizaciones, ni ciudades, ni ciencia, solo una melodía de obediencia y propósito. Los ángeles fueron creados no como espectadores, sino como participantes activos de una narrativa que ningún libro puede encerrar del todo. Traían en su ser la misión de preservar la armonía, y justo ahí empezó la verdadera epopeya. Muy pronto, esa armonía se vio desafiada. Una ráfaga de inconformidad, una chispa de rebeldía surgió entre las filas luminosas. Uno de los suyos, dotado de gran belleza y sabiduría, cuestionó el orden dado y arrastró tras de sí a otros ángeles. El amanecer de la discordia fue violento, porque no se trataba de simples ideas opuestas, sino de una fractura en la confianza, una ruptura en la tela espiritual del cosmos. La historia de la rebelión angelical va más allá de rivalidades. Fue la primera gran batalla entre lealtad y orgullo, entre sumisión amorosa y deseo de autonomía. Dios, en su infinita sabiduría, no aniquiló a los rebeldes en un instante, permitió una confrontación que definiría los destinos del bien y del mal por eones. Fue entonces cuando el Altísimo forjó con especial esmero un grupo de ángeles que serían más que mensajeros, se convirtieron en soldadores de la justicia, guardianes invictos, capaces de enfrentar los peligros más siniestros. Estos guerreros no conocen el miedo ni el cansancio, sus fuerzas son renovadas por la fe y la obediencia. Portan armas que ninguna mente humana podría fabricar ni imaginar, y sus voces, cuando rugen en el fragor del combate espiritual, son ecos que resuenan en las tormentas, en los terremotos, en los eventos que aparentan caos y que, en realidad, persiguen la restauración de la paz original. Mientras los hombres duermen, los ángeles combaten en dimensiones paralelas, donde el destino de las almas y las naciones pende de decisiones eternas. El relato de los ángeles poderosos nos recuerda que lo cotidiano es solo la superficie de una trama mucho más profunda. Quizás nunca sintamos el aleteo de estas criaturas alrededor nuestro, pero su presencia es constante. Ellos representan la voluntad activa del Creador, su deseo de intervención directa cuando el orden está en peligro. Por eso, en todas las culturas y generaciones, existe el susurro de que algo o alguien cuida, defiende y, a veces, corrige el rumbo de la historia. Los antiguos sabios no temían a los demonios tanto como respetaban el poder y la autoridad de los ángeles fieles. Hoy, en nuestro mundo saturado de información, es fácil trivializar estos relatos. Sin embargo, las Sagradas Escrituras y la experiencia de incontables creyentes insisten en que la guerra invisible es tan real como las luchas visibles que enfrentamos cada día. En este universo de batallas y protección, resplandece una verdad sencilla: nadie está completamente solo. Por muy dura que sea la prueba, en el centro mismo de la oscuridad siempre hay fuerzas trabajando para defender el bien y restaurar la esperanza. La grandeza de los ángeles radica en su disposición total a cumplir con su misión, sin pedir reconocimiento ni protagonismo. Son soldados anónimos de una causa infinita. El remolino de la vida moderna intenta apagar estas verdades, pero basta un instante de silencio, una oración sincera, y la realidad espiritual se hace presente. Así comienza nuestra travesía de descubrimiento. ¿Estás listo para adentrarte en los secretos de quienes han sido testigos silenciosos del devenir de la humanidad? Los ángeles letales de Dios no esperan aplausos, pero su historia puede transformar nuestras vidas si permitimos que despierte en nosotros la fe, la reverencia y el asombro. En el centro de esta lucha invisible, encontramos figuras que, con nombres únicos y misiones diferentes, personifican la fuerza y la entrega total. Uno de ellos, cuyo liderazgo es inigualable, recibe la misión de coordinar la defensa del orden celestial.
Pero no lo imagines como un general distante o rígido. Su rostro es la determinación absoluta, y sus actos están marcados por la compasión por quienes defienden la verdad. Su tarea no es solo llevar la espada, sino también encender el ánimo de sus compañeros, insuflando en cada uno el valor necesario para enfrentar lo desconocido. En los relatos bíblicos y en los corazones de quienes oran desde sus hogares humildes, su figura aparece en el momento más crítico, justo cuando parece que la oscuridad va a triunfar. No es casualidad. Su llegada simboliza la esperanza imposible, la promesa de que el bien nunca será vencido, por mucho que las circunstancias sean adversas. Sin embargo, este ejército celestial no actúa en solitario ni ciego. Hay quienes, dentro de sus filas, poseen dones especiales para discernir lo que está oculto, para revelar secretos, para guiar a los justos con claridad en medio de la confusión. Estos ángeles no solo combaten, sino que también iluminan, no solo destruyen el mal, sino que muestran el camino de regreso a la verdad. Cuando la humanidad se aleja, cuando olvida el propósito o se encierra en su propio dolor, ellos son los emisarios de avisos divinos, los vigilantes que tratan de advertir antes de que el desastre sea inevitable. Su luz no es solo física, sino moral, y muchas veces su severidad está tejida de amor, pues el castigo que traen es apenas una consecuencia de la invitación constante al arrepentimiento y la restauración. En el otro extremo, existe quien representa un misterio que inquieta a todos desde el principio, la culminación del viaje, el ángel que acompaña a cada alma cuando cruza la última frontera. Su reputación suele estar envuelta en temor y respeto, pero su mirada no es fría ni cruel. Él entiende el dolor de la despedida y sostiene a cada ser con una delicadeza imposible de describir. Allí donde su presencia se manifiesta, el tiempo se detiene y las preguntas sobre la vida cobran un nuevo sentido. Es un servidor fiel que nunca viola la libertad humana, que apenas cumple la voluntad suprema en perfecta armonía con un plan mayor. Conoce todos los nombres, recuerda cada lágrima, y su misión consiste en abrir la puerta hacia ese viaje sin regreso, acompañando tanto a inocentes como a culpables, sin juicio ni resentimiento. Él nos enseña que la muerte no es un castigo, sino un paso más en el largo camino de la existencia. A lo largo de la historia, estos ángeles de Dios han intervenido en momentos críticos para proteger al pueblo, inspirar líderes, resguardar niños perdidos y derrotar adversidades que parecían imposibles. Sus relatos se transmiten de generación en generación no para causar temor, sino para recordarnos que hay una justicia que trasciende la nuestra y un amor que no descansa. En muchas familias, las abuelas aún cuentan cómo, en noches de peligro, una presencia invisible trajo consuelo y valentía. Los niños, con sus ojos asombrados, dibujan alas en el aire y preguntan si alguna vez verán uno de estos seres. Quizás no con los ojos terrenales, pero sus huellas están por todas partes, en los reencuentros esperados, en los milagros cotidianos, en las puertas que se abren cuando todo parecía perdido. La acción de los ángeles letales de Dios es silenciosa, pero deja una marca imborrable. La realidad es que cada persona, aún sin saberlo, ha sido y será beneficiaria de la intervención de estos guardianes. No hay ciudad tan grande ni rincón tan lejano que pueda escapar de su radio de acción. Las luchas más feroces no siempre se ven, muchas ocurren en la mente y el corazón, donde el miedo y la desesperanza amenazan con reinar. En esos combates privados, la ayuda divina actúa por medio de fuerzas invisibles, renovando la fe y susurrando al oído que todo saldrá bien, que el plan de Dios siempre tiene la última palabra. No importa la edad ni el lugar de residencia, el cuidado del Creador es universal y constante. Antes de seguir, detente un instante. Este canal existe porque tú también eres parte de esta historia. ¿Alguna vez sentiste que la vida te protegió de forma inexplicable? ¿O que una palabra oportuna te dio las fuerzas para seguir cuando no había salida? Nos encantaría leerte en los comentarios. La comunidad crece cuando compartimos nuestras experiencias, cuando nos atrevemos a abrir el corazón y a descubrir juntos los misterios de la fe. Si este contenido te toca el alma, no dudes en suscribirte y quedarte. Aquí cada uno cuenta y nadie es solo un espectador. Gracias por ser parte de esta familia, por confiar en que, más allá de la pantalla, hay corazones latiendo al unísono, buscando respuestas y hallando esperanza. Si miramos atentamente en los relatos más antiguos, en los sueños de pastores y en los diarios íntimos de hombres comunes, encontramos testimonio tras testimonio de intervenciones inesperadas. Un hombre sin recursos escapa de una tragedia gracias a lo que él llama una intuición,
pero luego reconoce que fue como una voz en su conciencia, guiándolo con firmeza. Una mujer, tras perderlo todo, experimenta paz en momentos de total desolación, sintiendo que no está sola en su dolor. Historias como estas, sencillas y sin adornos, revelan el accionar de los mensajeros celestiales cuya letalidad no es para infundir terror, sino para acabar con las fuerzas que buscan destruir nuestra esperanza y dignidad. Se cuenta que, en una noche de tormenta, un niño quedó atrapado bajo los escombros de una casa caída. Su madre, desbordada de angustia, oró sin cesar, incapaz de resignarse a la pérdida. Los socorristas, al llegar, no comprendían cómo aquel pequeño había sobrevivido tantas horas con vida. Cuando le preguntaron qué había sucedido, el niño solo dijo que un hombre fuerte y brillante había estado con él, dándole calor y compañía. Relatos como este nos estremecen porque en el fondo reconocemos que la misericordia de Dios actúa muchas veces por medios insospechados, y que los ángeles letales, lejos de ser solo combatientes, son también escudos en medio del sufrimiento. Pero su acción no termina en los milagros llamativos. Operan, sobre todo, en lo oculto, protegiendo a los que caminan solos por la vida, a los que enfrentan la desesperanza o la injusticia. Ante ese injusto que parece triunfar, ante esa noticia amarga que rompe la rutina, los ángeles redibujan el horizonte, invitándonos a no sucumbir ante el desaliento. Cuando la voz del miedo dice que todo está perdido, la presencia de estos custodios reaviva la esperanza, recordándonos que las apariencias no siempre dicen la última palabra. Si algo caracteriza a los ángeles letales de Dios es su capacidad para transformar la debilidad en fuerza, para dar sentido a lo inexplicable y para sostener la fe cuando el mundo invita a la duda. En el transcurso de los siglos, diferentes culturas han dado nombres y formas a estos seres, pero lo esencial permanece: encarnan la protección activa, la lucha incansable por la justicia y la profunda compasión por quienes sufren. Desde el guardián silencioso que protege a un desconocido en una ciudad concurrida hasta el mensajero que anuncia a una familia la llegada de un nuevo reto, todo tiene un motivo mayor. Las diferencias en los relatos solo enriquecen la verdad espiritual detrás de todas ellas. La bondad de Dios encuentra siempre caminos para hacerse presente. En las calles de cualquier urbe moderna, gente de todas las edades y profesiones, desde un taxista cansado hasta una enfermera que termina su turno, lleva consigo una historia de protección o de inspiración que atribuyen a algo superior. En el fondo, estas vivencias son los susurros de una protección que nunca cesa. Algunos podrían pensar que todo es producto de la imaginación. Sin embargo, aquellos que han experimentado la intervención directa afirman con convicción que no se trata de fantasía ni de sugestión. Los ángeles letales de Dios, fieles a su misión, no buscan reconocimiento, pero su huella es inconfundible en la vida de quienes son tocados por su presencia. Los niños, especialmente, parecen ser más sensibles a su actuar, y muchos padres se maravillan al escuchar relatos de amigos imaginarios que cuidan por las noches, o de sueños donde figuras luminosas imparten consuelo y seguridad. Estos testimonios, lejos de ser descartados, nos invitan a mantener despierta la esperanza y a reconocer que la vida está llena de misterios que nos superan. En este vasto escenario, cada uno de nosotros está invitado a abrir los ojos y el corazón a la posibilidad de que no todo está bajo nuestro control, y que eso no es motivo de angustia, sino de profunda confianza. Los ángeles letales de Dios no actúan para robar protagonismo, sino para recordarle a la humanidad que la fuerza y la ternura pueden caminar juntas, que el coraje y el amor no son opuestos, sino reflejos de una misma fuente divina. Su letalidad, lejos de infundir miedo, nos habla de la seriedad con la que el Creador cuida su obra y de la urgencia de mantenernos cerca del bien, aún en los tiempos más inciertos. Hay momentos en que la historia de una sola persona resume el actuar invisible de toda la milicia celestial. Una joven, cansada por los problemas y sin esperanza, decide caminar por una avenida desconocida. Sin saber por qué, elige un camino diferente y se cruza con alguien que, con solo una palabra, cambia el rumbo de su jornada entera. Tiempo después, al recordar aquel encuentro, sospecha que fue mucho más que coincidencia. Así, la intervención oculta de los ángeles letales de Dios se va entrelazando en los relatos personales y colectivos, generando una red de protección donde cada hilo, muchas veces invisible, sostiene la vida en sus momentos más frágiles y oscuros. En los hospitales, en las cárceles, en las casas humildes y en los palacios, ellos están presentes. No hay condición social ni profecía humana que delimite su campo de acción.
Lo mismo acompañan al niño en su primer día de escuela que al anciano en la hora de su despedida. A veces luchan con furia por impedir un desastre que cambiaría miles de destinos, y otras veces se presentan en un susurro, enviando consuelo a una madre solitaria o sabiduría a un líder que debe tomar decisiones difíciles. No hay barreras para estos guerreros. Su amor es tan fuerte como su justicia, y su justicia es inseparable de la compasión. La palabra nos enseña que estos seres poderosos ven más allá de lo evidente. Mientras a nosotros nos afectan los miedos y las dudas, ellos actúan desde la certeza, desde la plena conciencia del plan superior. No se detienen ante amenazas ni ante la oscuridad. Por el contrario, son enviados precisamente donde el peligro es más intenso. Aunque muchas veces su ayuda no sea reconocida ni comprendida, nunca esperan gratitud ni premios. Su mayor recompensa es cumplir la misión encomendada. En ocasiones abren caminos allí donde no había ninguno, y en otras ocasiones simplemente mantienen de pie a quienes están por desfallecer. Su presencia nunca es accidental. A lo largo de los tiempos, los testimonios se multiplican. Una escritora, después de noches sin inspiración, cuenta que de repente sintió una paz abrumadora y una claridad inusitada. En un instante, las palabras comenzaron a fluir como si alguien le hubiera dictado una melodía interior. Un joven que había perdido el rumbo, en plena desesperación, es rescatado de sus pensamientos más oscuros por un encuentro fortuito, un gesto de amabilidad de un extraño que le recuerda su valor y propósito. Tal vez, sin saberlo, el mundo está lleno de ángeles disfrazados, de presencias celestiales que, aún sin mostrar sus alas, cumplen con devoción un papel esencial en la restauración de la esperanza. Hoy, querido oyente, queremos invitarte con mucho cariño a que seas parte activa de esta comunidad. Si alguna vez te sentiste acompañado en un momento imposible, o si llevas en el corazón una historia especial, compártela en los comentarios. Tu experiencia puede brindar luz y ánimo a alguien más que la necesite. Y si crees que podemos aprender juntos, te invito a suscribirte, pero no por rutina ni por seguir una moda, sino porque aquí cada voz es importante y cada historia enriquece la travesía. Este canal es un refugio donde la fe se renueva, donde apoyamos con respeto y donde buscamos siempre el lado más humano de la vida y de la espiritualidad. Déjanos acompañarte con cada video, creciendo juntos y aprendiendo el verdadero valor de los milagros cotidianos. El viaje por el universo de los ángeles letales de Dios no puede olvidarse de su impacto en la colectividad, en los pueblos enteros, en las épocas convulsas donde la desesperación y el peligro parecían sobrepasar las fuerzas humanas. Basta con revisar la historia de comunidades perseguidas, de familias que resistieron guerras o catástrofes, para descubrir cómo siempre hubo una sombra protectora, una energía inexplicable que mantuvo la esperanza viva. Testimonios recolectados en viejos diarios, en cartas enviadas en secreto, o incluso en relatos anónimos transmitidos de generación en generación, coinciden en describir apariciones luminosas, advertencias clave o una sensación de protección durante las horas más sombrías de la humanidad. En épocas de cambio profundo, cuando la sociedad se tambalea y los valores parecen estar en peligro, los relatos de intervención sobrenatural aumentan. Una antigua ciudad, al borde del colapso debido a una epidemia, ve como una ola de solidaridad y valentía recorre sus callejones. Los enfermos reciben curación, los ancianos hallan consuelo, los niños recuperan la alegría. ¿Coincidencia? Muchos aseguran que no, que en aquellas noches silenciosas se sentía una presencia inquebrantable, un calor invisible que los salvó del temor y la soledad. Así, los ángeles letales de Dios se manifiestan como respuesta a las oraciones desesperadas, como brazo fuerte cuando las manos humanas se agotan. Estas epopeyas silenciosas no solo pertenecen al pasado. A diario, nuevas voces narran intervenciones tan sutiles como profundas. Una trabajadora de fábrica, en pleno turno de madrugada, decide cambiar de posición justo antes de un pequeño accidente, salvando su vida sin saber realmente por qué. Un estudiante solitario halla un grupo de amigos que le devuelven la risa y el sentido cuando más lo necesitaba. A veces, una conversación inesperada, una mirada comprensiva o un abrazo oportuno son suficientes para revelar que hay alguien velando desde las alturas, dispuesto a tender la mano sin pedir nada a cambio. Los ángeles letales de Dios son los forjadores silenciosos del progreso, los que trabajan tras bambalinas en los procesos de reconciliación, paz y reconstrucción de los corazones rotos. Son artesanos del alma, capaces de restaurar lo que parecía definitivamente perdido.
Donde hay ruinas, siembra esperanza, donde reina la discordia, restablece el diálogo. Su letalidad, lejos de asociarse únicamente con destrucción bélica, está ligada a la aniquilación de toda maldad, toda mentira y toda injusticia. Son la respuesta de lo alto ante la soberbia, el egoísmo y la resignación. La modernidad y la ciencia no han logrado cancelar la necesidad humana de sentir protección, de creer en fuerzas que superan el entendimiento racional. Si bien la técnica y el saber avanzan día tras día, el corazón aún busca señales de consuelo en lo invisible. Las generaciones jóvenes, con acceso a información interminable, pueden desconfiar de lo sobrenatural, pero también son quienes, en momentos límite, claman por ayuda y registran fenómenos que la razón no explica completamente. Hay algo profundo en la condición humana que reconoce la existencia de una realidad que nos trasciende y que, muy a menudo, viene en nuestra ayuda cuando ya no encontramos soluciones humanas. Los lugares de culto, los centros comunitarios, incluso los parques o las plazas públicas, pueden convertirse en epicentros de encuentros inusuales. Personas de distintos oficios y edades, desde músicos hasta agricultores, comparten secretos de protección y favores recibidos por causas que, a ojos externos, carecen de explicación lógica. Esos testimonios se convierten en ríos de esperanza que nunca se secan. Los ángeles letales de Dios, caminando entre nosotros sin pedir reconocimiento, siguen activos en la nueva era, operando con la misma fidelidad de siempre. No debemos olvidar que los ángeles letales de Dios también actúan como mensajeros en tiempos de confusión y angustia profunda. Así como en los antiguos relatos estos seres fueron enviados a familias perseguidas o a pueblos enteros que clamaban por una señal, hoy continúan trayendo anuncios de esperanza o advertencia. Un artesano, enfrentando la ruina económica, cuenta que al final de una jornada difícil escuchó en su interior palabras de aliento precisas, casi como si alguien le susurrara la solución exacta a su dilema. Otra historia relata cómo, en la frontera de dos países en conflicto, un grupo de viajeros tomó una decisión crucial tras sentir una calma peculiar, inexplicable ante el peligro inminente que los rodeaba. Luego, descubrieron que evitaron la tragedia por apenas minutos. Estas experiencias no son casuales, revelan que la intervención celestial sigue activa en momentos donde la humanidad se siente pequeña e impotente. Muchos líderes espirituales enseñan que los ángeles no están sujetos a límites geográficos, políticos ni culturales. En una aldea remota, una anciana analiza lo que considera milagro. Sus cultivos, amenazados por una plaga, resistieron sin explicación científica mientras todo a su alrededor caía. Al dar testimonio ante su comunidad, lo hace con lágrimas de gratitud, convencida de que una mano invisible la protegió. Así se multiplican los relatos, mostrando que los ángeles letales de Dios desempeñan roles de protección, advertencia y consuelo, derribando cualquier barrera impuesta por los hombres. En los textos sagrados, pero también en los recuerdos guardados por padres y abuelos, se narra cómo estos seres interceden discretamente, nunca buscando protagonismo. Tales intervenciones comprenden desde la vuelta milagrosa de un hijo extraviado hasta el gesto salvador de un extraño, quien aparece en el momento preciso y después desaparece sin dejar rastro. En la vida moderna, donde la incredulidad y la prisa suelen dominar, estos acontecimientos parecen aún más misteriosos, como si llamaran la atención, susurrando: todavía hay milagros. Todavía hay protección. No está solo. La letalidad de los ángeles no es sinónimo de crueldad ni de castigo arbitrario. Se manifiesta, sobre todo, en su absoluta fidelidad a la justicia. Son implacables frente al mal, como guardianes que jamás pactan con la mentira o la corrupción. Y sin embargo, su forma de actuar está marcada por la compasión. En vez de destruir indiscriminadamente, buscan restaurar la armonía, equilibrar lo que fue roto. Cuando castigan, lo hacen como respuesta al rechazo persistente del bien, nunca por capricho. Dios los utiliza como instrumentos de restauración, de corrección amorosa, de misericordia activa. En el fondo de cada corazón humano reside un anhelo profundo de compañía, de dirección, de socorro en los momentos en que la fuerza propia se agota. Los ángeles letales de Dios responden a ese clamor, moviéndose con sigilo allí donde más se los necesita, sin importar la condición social, el lugar de nacimiento o las creencias de cada uno. Su única prioridad es cumplir el mandato divino, proteger el bien, advertir del peligro y sostener la llama de la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Así, convierten el caos en oportunidad,
el dolor, en camino hacia la sanación. A veces su intervención deja testigos atónitos. Se habla de vehículos que esquivan accidentes de manera inexplicable, de niños que, estando al borde de una tragedia, regresan a casa sanos y salvos, de adultos que reciben fortaleza sobrenatural para enfrentar pruebas angustiosas. Nadie está fuera del alcance de esa gracia silenciosa pero efectiva. En cada esquina de la vida, por muy alejada que se sienta de la fe, resuenan ecos de protección y de dirección de lo alto. Los ángeles letales de Dios, en su función más sublime, nos recuerdan que el mal nunca tiene la última palabra. Aunque la oscuridad avance y parezca dominar nuestro entorno, nunca será más fuerte que la luz que estos guardianes traen consigo. Esa es la promesa que debe quedarse grabada en lo más íntimo del ser. En los días radiantes y en los días grises, la batalla sigue su curso, pero tenemos aliados poderosos a nuestro favor. Entre los misterios más impresionantes del mundo espiritual está la manera en que los ángeles letales de Dios participan no solo en grandes hechos históricos, sino también en los procesos pequeñísimos que forman nuestra vida cotidiana. No hay espacio tan común o rutina tan repetitiva que pase desapercibida para estos guardianes, cuya atención nunca descansa. Una panadera, por ejemplo, vive su jornada sin sobresaltos, pero al recordar un accidente evitado hace años, entiende ahora que una voz interior le alertó en el segundo justo, deteniéndola antes de un peligro oculto. Así, una serie de pequeñas intervenciones, sutiles pero determinantes, van tejiendo el signo de una presencia amorosa y firme que siempre busca el bien. De este modo, los ángeles celestiales no se conforman con ser figuras de fondo en las grandes tragedias o victorias. Interactúan activamente en el entramado de cada vida, guiando pequeñas elecciones, inspirando pensamientos de reconciliación e impulsando actos de compasión, a menudo sin que quien los recibe se dé cuenta. Por eso, en los relatos de personas sencillas o en las crónicas familiares, no faltan las historias donde la reconciliación llegó a una casa dividida, donde la protección impidió una injusticia, o donde un simple gesto amable, surgido de ninguna parte, marcó la diferencia en el destino de alguien. En tiempos en que la soledad parece imponerse, la ayuda invisible cobra aún más valor. No es casual que tantas personas, sin importar la época ni el lugar, hayan encontrado consuelo inexplicable en medio del desamparo. Un ejemplo, un profesor universitario, enfrentando la pérdida de un ser amado, relata cómo una calma inusual, casi imposible de racionalizar, colmó su corazón justo en el instante más doloroso. Más tarde, entendería que ese alivio era la respuesta a oraciones calladas, ejecutada por manos invisibles que operan más allá de la lógica humana. Este patrón se repite una y otra vez, recordándonos que la fe no es un lujo ni una opción secundaria, sino una puerta abierta a la acción de lo alto. Lo fascinante de la intervención de los ángeles de Dios, letales y compasivos, es la diversidad de contextos en los que se manifiestan. Hay historias urbanas, campestres, modernas y ancestrales donde lo invisible se revela gracias a la insistencia interior de que, incluso en medio del peligro, hay esperanza renovada. ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre un amigo que superó circunstancias imposibles, o sobre familias que, al borde de la ruptura, hallaron inesperadamente una nueva oportunidad? La mayoría atribuye esto a la suerte o al azar, pero quienes han experimentado el toque sobrenatural saben en su interior que ninguna coincidencia puede ser tan precisa, tan inmediata y tan llena de significado. No falta aquí la visión contraria de quienes dudan o niegan todo lo inexplicable. Sin embargo, la fe aparece justo para llenar ese vacío que la razón, por su propia naturaleza, no puede abarcar. Los ángeles letales de Dios son el recordatorio perpetuo de que el amor divino se mueve en libertad, interviniendo donde, cuando y como resulta necesario. No pretenden convencernos con discursos, sino con hechos discretos, a veces imperceptibles, que solo se revelan cuando miramos hacia atrás y atamos los hilos invisibles de nuestra historia. Ellos muestran que la fortaleza verdadera no siempre radica en la apariencia externa, sino en el auxilio silencioso y constante de quienes nunca piden nada a cambio. El testimonio de sus acciones sigue tiñendo de esperanza los colores grises de la existencia humana, haciendo de cada día, por común que sea, una oportunidad para reconocer el milagro de estar vivos. Y es ahí donde comienza a descubrirse el sentido más profundo de la fe: confiar, aún sin ver, que el bien siempre cuenta con aliados invencibles. A medida que avanzamos por este camino de revelaciones, es inevitable preguntarnos cuál es el papel actual de los ángeles letales de Dios. ¿Siguen tan activos como en los relatos antiguos?
La respuesta, a la luz de innumerables vivencias personales y testimonios modernos, es un rotundo sí. Su accionar se adapta a los desafíos de cada tiempo, interviniendo en las guerras del alma y en los conflictos exteriores con la misma entrega y determinación. No es raro encontrar quienes hayan sentido, sin poder explicarlo exactamente, una protección especial al cruzar por situaciones de peligro, una advertencia interior al tomar decisiones, o un consuelo sobrenatural tras una gran pérdida. Con el paso de los años, la humanidad ha cambiado sus formas de comunicación, sus costumbres, hasta su manera de orar. Sin embargo, la necesidad de lo sagrado permanece intacta. En medio de la tecnología y la prisa, muchos buscan respuestas en lo invisible. Cuando todas las alternativas parecen agotadas y la voz del desaliento retumba en la mente, una presencia extraña, pero acogedora, puede transformar el miedo en confianza, la duda en serenidad. Allí, obrando en silencio, están los ángeles letales de Dios, ejecutando sus cometidos sin descanso. Vale la pena recordar que su letalidad no se mide en función del castigo, sino de la fuerza inquebrantable para defender el bien supremo. Es una letalidad que aniquila la mentira, la pretensión y el mal, liberando a la humanidad de ataduras espirituales mucho más profundas de lo que cualquier ciencia puede describir. En ocasiones, sus intervenciones salvan vidas físicas, en otras, devuelven la dignidad a quienes la creían perdida, y, más frecuentemente aún, siembran pequeñas semillas de esperanza, paciencia y consuelo, que en su momento florecen en milagros cotidianos sin nombre ni reconocimiento público. Los ángeles letales de Dios no solo combaten el mal, sino que son promotores de reconciliación. En muchas familias divididas, la súbita inspiración para pedir perdón o la valentía para tender la mano al adversario tiene su origen en una visita angelical, discreta y eficaz. Sin que nadie lo note, ellos unen lo que se creyó para siempre separado y dibujan puentes invisibles sobre abismos que parecían insalvables. Así, la historia humana continúa siendo tejida cada día por estas manos celestiales, invisible a los ojos, pero tangible en los resultados. Otro aspecto clave está en los sueños y visiones. No pocos han sentido respuestas a largas oraciones a través de mensajes recibidos en sueños, voces tranquilizadoras que solo pueden venir de una dimensión superior. Si bien es cierto que muchas explicaciones racionales han surgido para intentar desacreditar estas manifestaciones, la paz profunda que dejan en el alma es suficiente evidencia para quienes las reciben. Dios sigue usando a sus ángeles letales para tocar la vida de los suyos, recordando que ningún clamor pasa desapercibido. La dimensión de la batalla espiritual sigue vigente. Los espíritus maliciosos no descansan, y por ello la actividad de los guardianes celestiales, incansable, llena de sabiduría y ternura, es el soporte invisible que sostiene el equilibrio de la creación. Como soldados que conocen bien el campo de batalla, anticipan movimientos, protegen a los indefensos y resguardan las promesas divinas sobre la humanidad. Su labor, sin embargo, no pretende sustituir el esfuerzo humano, sino inspirarlo, fortalecerlo y llevarlo siempre hacia la luz. Tan importante como su protección y consuelo, es el papel de los ángeles letales de Dios como testigos. Ellos ven no solo las obras externas, sino el corazón de cada ser, y permanecen firmes junto a quienes buscan caminar con honestidad y justicia. Su compañía es un estímulo constante para no rendirse, aun cuando el entorno invite a la resignación o a la indiferencia. Ante cada injusticia, ante cada ofensa recibida o acto de bondad realizado en secreto, los ángeles registran lo ocurrido con una mirada infinita. Nada se pierde ante la eternidad. En todo camino de fe, el creyente experimenta momentos de duda y oscuridad. Los antiguos sabios decían que es justo entonces cuando el combate invisible se intensifica y los ángeles letales actúan con mayor destreza. A veces eso se refleja en una palabra sanadora pronunciada por un amigo, en una música escuchada por sorpresa, en una oportunidad inesperada que aparece tras un largo periodo de escasez. Nada es azar, sino la consecuencia de un propósito celeste que sigue operando a nuestro favor, aunque no entendamos el detalle de su funcionamiento. Otra dimensión fundamental es la del consuelo. Los ángeles letales de Dios no solo pelean, sino también abrazan. Acompañan en el temor, susurran ánimo a los tristes, dan certeza a los indecisos. Así como en los textos sagrados aparecen como guerreros, también figuran como acompañantes fieles en la angustia y la soledad. Ningún poeta, por más inspirado, pudo describir el alcance pleno de esos gestos,
porque pertenecen al lenguaje silencioso de lo eterno. Los hombres y mujeres de toda época han buscado darles forma, nombre, relato a estos encuentros. Algunos los dibujan con armaduras resplandecientes, otros con rasgos sencillos y cercanos. La verdad es que los ángeles letales de Dios adoptan la apariencia necesaria para cada misión. Unas veces su sola presencia estremece, otras veces pasa desapercibida, como si la divinidad respetara la libertad de cada quien para aceptar el misterio. Al pasar los días, muchas veces solo descubrimos la magnitud de su accionar cuando, mirando en retrospectiva, vemos el hilo sutil que unió cada suceso importante de nuestra historia. ¿Cuántas veces escapamos a un accidente, logramos un avance imposible o recibimos ayuda en el mismo segundo en que la necesitábamos? Ellos no buscan protagonismo, solo cumplir el propósito diseñado para ellos desde antes del tiempo. En todo esto, queda claro que la verdadera letalidad de los ángeles de Dios reside en su abnegación total, su obediencia inquebrantable y el amor sin medida al bien supremo. Nos invitan, silenciosamente, a imitar ese modelo de entrega y confianza. A estas alturas, la narrativa de los ángeles letales de Dios se vuelve una invitación abierta a todos los corazones que buscan sentido, compañía y esperanza. No necesitas conocimientos profundos ni rituales complejos, basta un anhelo sincero, un susurro humilde en medio del ruido cotidiano, para conectar con lo divino. Cada paso en la vida puede estar acompañado por estos seres incansables, ejecutores de la justicia y portadores de la ternura suprema. El misterio no consiste solo en su poder, sino en la delicadeza con la que ejercen su misión, invisibles a la mirada superficial pero fundamentales en la obra de la existencia. La lección más importante que nos deja esta historia es que nunca debemos subestimar lo que no vemos. Hay un ejército en acción, no para destruirnos, sino para protegernos, inspirarnos y guiarnos hacia la plenitud. Detrás de cada victoria, de cada sufrimiento superado, de cada milagro pequeño o grande, actúan con total discreción, dejando como única huella la renovación de la fe, la paz inexplicable o la reconciliación emergente. Si ahora, al terminar este relato, sientes el impulso de acercarte a la fe, de compartir tu propia historia, o simplemente de buscar lo sagrado en el día a día, hazlo sin temor. La experiencia del amor protector de Dios renovará tu espíritu, te hará más fuerte en los días de batalla y más humilde en los de alegría. La comunidad, tanto la visible como la invisible, crece y se fortalece cuando cada historia, cada oración y cada acto de bondad se entretejen en la gran red de la vida. Recuerda, no estás solo, nunca lo has estado y nunca lo estarás. Los ángeles letales de Dios seguirán actuando, ahora y siempre, hasta que el último día se una al primero y la plenitud divina envuelva a toda la creación. Si en algún momento el camino se nubla o el miedo acecha, repite la promesa: la luz es más fuerte, el bien ya ha vencido, y los guardianes del cielo velan por ti sin descanso.